Hola hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquier hora sea que está con nosotros o conmigo hoy, am, hoy tengo otra cosa diferente. Hoy quiso darles la historia atrás de un canto que yo escribió que se llama En sus manos. No se preocupen, vamos a seguir con las reuniones virtuales de damas, pero hoy en la tarde quiso hacer algo diferente. A mí como música me encanta saber la historia atrás de cantos. A veces llegan a tener más significancia. Entonces, quiso decirles la historia de una canción que Dios me lo dio. Y antes de todo eso vamos a orar. Y si han escuchado el testimonio de mi hijo, entonces puedes quedar si quieres o puedes ir. Lo voy a estar dando el testimonio de mi primogénito, mi hijo Cristian. Entonces, ahorita vamos a orar y vamos a seguir. Gracias, Señor, por este día. Gracias que aún en pruebas, aún en aflicción, aún en confusión, podemos saber que tú estás ahí con nosotros, que tú estás cerca a los que tienen corazón quebrantados, que tú tienes plan y que tú nos amas con un amor eterno y que tienes siempre un plan por cada persona. Gracias, Señor, por mi hijo Cristian. Gracias por mis tres hijos. Por favor, bendice a cada hermana, que eso puede ser edificante y de ayuda a cada hermana que escucha este testimonio. Por favor, Señor, no quiero que salen vanas palabras de mi boca, pero que sería solamente lo que tú quieres. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hermanas, antes voy a cantar, pero antes que canto, estoy apagando mi piano aquí, estoy sentado en otro, normalmente estoy sentado acá en el rincón cuando grabamos esas reuniones, pero estoy aquí ahorita en mi piano. Ok, ah, voy a leer unos versículos de la Biblia y luego les voy a contar una historia. Um, y espero que si no han escuchado eso, espero que sí puede ser de bendición para ustedes. Dice la Biblia en Salmo 139. Salmo 139, vamos al versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. No, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formados, sin faltar uno de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Hermanas, espero que puedan seguir conmigo. Piensen en esto, ya leemos Salmos 39, está hablando algo preciosa, algo hermosa, algo que me da tanta consuelo y tanta gozo a saber que aquí está diciendo la salmista que al Señor tú me formaste. No estaba encubierto nada, no estaba nada oculto del Señor. Y también en Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice que antes que te formase te conoció. Entonces eso aplica a todos nosotros, ¿verdad? Dios nos conoció antes que nos formó. Ahorita vamos a brincar a Samuel. El primer libro de Samuel dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Sui, Efreteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Voy a pausar. Hay veces cuando estamos leyendo la Biblia, aunque como cristianos sabemos que cada palabra de la Biblia es verdad. Pero hay veces cuando estamos leyendo la Biblia,
olvidamos que esas personas sí vivieron. Sí pasó lo que la Biblia nos dice, sí pasó a esas personas. Ellos experimentó todas las emociones, estaban enfrentando esos problemas. Ahorita vamos a hablar un poco de Ana. Y quiero que en lugar de nada más escuchar, o si estás leyendo tu Biblia conmigo, que solamente a ver la letra negra en la página blanca, pero que puedes ponerte en sus zapatos. ¿Cómo sentirías tú? Porque nosotros tenemos el privilegio de saber el final de la historia, pero ella no. Ella estaba en este momento. Entonces, que podemos tener compasión y pensar, ¿cómo sentiría yo? Entonces dice, y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer y todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. So vemos esa historia de esa mujer. Ella, su deseo era tener un hijo. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a encontrar que ella estaba orando adelante del Señor. Y dice, bueno, antes ella dice con amargura del alma, ella oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, yo no te olvidaré de tu sierva, y no te olvidaré de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Seguimos viendo que mientras que ella oraba estaba en una aflicción de alma tan grave y tan profundo que se miraba borracho. Y vino el sacerdote y le dijo, ¿hasta cuándo vas a dejar tu borrachera? Pero en su tristeza ella le explicó lo que estaba pasando. Y ella respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Seguimos leyendo y vemos que Dios sí le dio un hijo, pero vemos que cuando ella le dedicó al Señor, ella estaba en serio. A veces hemos orado, ¿verdad? Yo recuerdo que mi esposo y yo oremos, casemos y el plan nuestra era que quisimos esperar para que pudiéramos extender nuestra luna de miel, ¿verdad? Pudiéramos estar nada más él y yo por un tiempo. Y yo recuerdo después de un año, de repente empezamos a ver bebés en todas partes, ¿verdad? Ahí está un bebé allá, ahí está un bebé en la iglesia, ay, sí, viste ese bebé en la tienda y empezamos a desear tener nuestro propio bebé. Y yo recuerdo orando juntos, dedicando nuestros hijos al Señor, diciendo, Señor, si nos mandan hijos, están dedicados a ti. Y como muy jóvenes, sin saber de qué estábamos hablando, nuestros corazones estaban con el deseo, un deseo bueno. Sí, Señor, lo dedico a ti. Pero a veces, cuando no tenemos hijos, no entendemos exactamente qué puede significar eso. Y ella, hasta que una vez mi esposo estaba orando y él dijo, Señor, si nuestros hijos no te van a servir, mejor ni nos manda. Y yo recuerdo pensando por dentro, Dios, yo quiero tener hijos, pero mira, yo sé que muchos tienen diferentes definiciones de servir al Señor. Unos piensan que solamente los pastores y esposas de pastores y misioneros, etcétera, son los que sirven al Señor. Pero mi mentalidad, la verdad, es que cuando tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal,
tu vida ya no es tuya. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y es por lógico que lo vas a servir en cualquier am, manera que Él te enseña, en cualquier manera. Entonces, pero dediquemos nuestros hijos al Señor. Y yo veo que aquí esta mujer estaba haciendo una promesa al Señor. Mira, si dígnese a darme lo que yo me anhelo, tener un hijo, yo le dedico a ti. Y vimos en versículo 24 que Dios le dio un hijo. Y ella dice aquí en versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que vive será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y leemos que ella le dejó a su hijo Samuel allá en el templo, allá con Elí. Y dice la palabra de Dios que era pequeño el niño. Y yo me imagino, no está escrito aquí nada más, me gusta echar crema a los tacos, me gusta imaginar, y yo me imagino ese niño pequeño con su peluche, tal vez su juguete, viendo a su mamá, que ella se va y, ¿dónde va mamá? Mamá, espérame. Y yo no puedo imaginar cómo sentía ese niño a ver su mamá ir. Y cómo sentía Ana, esa mujer, con esa angustia de tener un hijo y luego cumplir con su promesa y dejarlo allí. Wow, hermanas, me da hasta un nudo en la garganta. Y a veces me pongo a pensar que a veces hagamos promesas al Señor y luego no cumplimos y porque es doloroso o no sé. Pero la palabra de Dios aquí nos da dos ejemplos, que Dios nos formó y que aquí hay una historia de esa señora. Y yo recuerdo que nuestro plan siempre era que los hijos ya son del Señor, son herencia de Jehová. Nada más estamos aquí para instruirlos y cuidarlos. No son nuestros, aunque son nuestros, ¿sí me entienden? Y yo recuerdo que después de un año de matrimonio, empezamos que quisimos tener un hijo, pero siempre nada pasó. Hasta que 3 años después de que estábamos casados, yo empecé a sentir mal, muy mareada, síntomas que no son, ahora yo sé que son comunes, pero yo no sabía que era tan común. Y pensábamos que algo estaba mal. Yo compraba esas pruebas de embarazo y los usaron y siempre salió negativo. Y yo vi esas pruebas saliendo negativo, cada vez me dijo, yo sentía que estaba burlando de mí, like, tú no estás embarazada. Y cada vez que otra vez vi los resultados de otra prueba que me estaba diciendo que no estás embarazada, me sentía más triste y más triste. Y hasta que un día mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir al doctor porque algo no estás bien. Y me fui al doctor y checaron muchas cosas, me diagnosticaron con cosas, me dijeron que jamás iba a poder tener hijos o si iba a tenerlos, que iba a ser muy difícil. Y justamente en la mañana antes que yo fui al doctor, yo saqué otra prueba de embarazo. Y sabes, hermanas, que cuando uno hace esto, tienes que esperar un tiempo para ver los resultados, ¿verdad? No sale así. Pero yo con mi falta de paciencia y con mi panorama de tristeza de que no va a salir positiva, mi panorama negativo,
yo lo tiro esa prueba en la basura sin esperar el tiempo adecuado para ver cuáles eran los resultados. Entonces, cuando yo llego al doctor, ella me estaba preguntando muchas cosas, me sacaron sangre, estaba checando muchas cosas. Y luego ella me dijo, pues yo veo en mis notas aquí que tú no tomaste una prueba de embarazo. Y yo le dije, es que mira, yo no quiero. Ya tomé una en la casa y dice que no. La de la casa dijo que no estoy embarazada. Por mí fue como una herida profunda porque yo pensé, pues, y ella me acaba de decir que tal vez no voy a poder tener hijos. Entonces, ella me obligó. Ella dijo, no, estás aquí, vamos a tomar un examen de eso, vamos a probar si estás embarazada o no. Y yo con mala gana, yo no quiso tener esa prueba porque yo ya sabía y fue como otro cuchillo en el corazón, otra manera a hacerme sentir mal, que otra vez me va a decir que no, estoy embarazada. Entonces yo me fui, dejo la prueba y después de 5 minutos, la doctora entraba con la prueba sonriendo. Y yo no me agarraba la onda. Yo estaba en mi mentalidad cerrado. Yo estaba pensando, ay, y mira, me obliga a tomar la prueba y ella se atreve a entrar sonriendo con la prueba que me va a decir que no estoy embarazada. Ella acaba de decirme que tal vez nunca voy a tener hijos. Y ella sonriendo dijo, ¿sabes qué? Tú estás embarazada. Y yo, perdón, creo que me acabas de decir que yo estoy embarazada. ¿Me puedes repetir? Porque tal vez no te entendió correctamente. Y ella me dijo, tú eres la primera mujer de mi vida de ser doctor que no sabía que estaba embarazada. Tú estás embarazada. Y yo recuerdo con gozo, am, corriendo a la casa, antes pasé a una tienda y compré unos calcetines chiquitos de bebé porque, y los envolvió como una regalo por mi esposo. Y, y él me estaba hablando, llame, porque supimos que algo andaba mal y supimos que yo no estaba embarazada. Entonces él llegaba a la casa y yo le dije, mira, yo traté de tener una cara muy seria, ¿verdad? Y yo le dije, mira, antes que te digo lo que tengo, necesito que abres ese regalo. Y yo estaba muriendo para no estar riendo y brincando, estaba tratando de mantenerme muy seria y muy triste. Y él estaba como, ay, esa mujer está loca. Y él abrió el regalo y vi los calcetines. Yo recuerdo que estábamos brincando con gozo y estábamos dando gracias al Señor y volvimos a dedicar nuestros hijos al Señor y estábamos tan emocionados. Y yo recuerdo, fue mi primer embarazo, entonces sabemos que dicen 9 meses, pero es 40 semanas, que sería 10 meses. Pero mi primer embarazo yo creo que me duró como 5 años, porque ¿cómo tardó? Yo estaba contando cada día para cumplir las semanas, para cumplir los meses, para cumplir el tiempo. Y ya por fin llegó el día y yo recuerdo que nació mi hijo y yo recuerdo que el doctor dijo, ay, 10 dedos de mano y 10 dedos de pie. Y por los gringos, y tal vez ustedes ya saben qué significa eso también, pero eso significa todo se ve bien, todo está bien el niño. Y pusimos el nombre Christian Evan. Y nos emocionaron tanto que Dios nos dio un niño. Y qué emoción. Y yo recuerdo, él tenía pelo, aún tiene pelo blanco. Y entonces pusimos como un apodo, creo que es la palabra, el nombre que no es, ya llamemos cebolla, no, porque parecía cebolla con una cabeza grande y pelo muy fino y blanco. Pero no se creen, ok, no se preocupe, su nombre es Cristian, no es cebolla. Um, y yo recuerdo la emoción y el cariño y yo abrazando a ese niño, cuidándolo y pensando, no quiero que nada mal pasó a él, no quiero que nada le afecte, que toda su vida será fácil y perfecto y que nunca sufre y que él siga a Cristo, pero que nunca sufre. Lo voy a proteger, lo voy a amar, sí, como cada mamá, ¿verdad? Y yo recuerdo que um, antes que yo tuve hijos, yo trabajaba
como un optician que tiene que ver con los ojos. Yo podía hacer las medidas del ojo y sacar tu refracción, am, pero no era doctora, pero podía hacer todas esas medidas y cosas y yo ayudaba con un oftalmólogo. So, como Dios prepara las cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando él tenía como 2 semanas, lo llevó a su cita. Es una cita normal cuando hacen la medida de la cabeza, se chequen qué tan alto está, cuánto pesa, que todo está desarrollando bien, ¿verdad? Y el pediátrico que él tenía fue el mismo pediátrico que estaba allí cuando él nació, el mismo que dijo 10 dedos de mano y 10 dedos de pie. Y él dijo, am, ¿por cuánto tiempo su hijo tiene haciendo eso con sus ojos? Porque desde el momento que él nació, sus ojos se movieron mucho. Y, y yo hasta que me confundió un poquito porque yo pensando, pues tú estabas allí, él hace desde el día que él nació. Y yo le dije, pues desde que el primer momento que entró al mundo, él ha dicho eso. Y me dijo, yo no miro eso, pero era desde el primer día que él estaba haciendo eso, que se movió, no dejaba de mover sus ojos. Pero como mamá, era mi primer hijo, a veces estamos queremos negar que tal vez puede ser un problema o algo distinto de lo que los planes que nosotros tenemos. Y él dijo, no, 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 él no, mira, te voy a mandar con un especialista y yo no conocí a ese especialista. Y cuando yo estaba preguntando al pediátrico, bueno, ¿qué es? ¿Qué sospechas? Que no me daba nada de respuestas. Pero yo supe que tenía algo que ver con los ojos, porque los ojos se movió y eso era lo que le llamaba la atención de su pediátrico. Y nos dio una cita, pero la cita era por como 2 semanas, tuvimos que esperar. Y yo empecé a preocupar y llamé a mi jefe, donde yo trabajaba antes, y le explicó la situación. Y yo recuerdo que fue un sábado en la mañana y la clínica no estaba abierta los sábados. Y mi esposo se fue a tocar puertas, a ganar almas y visitar su ruta y yo me fui a la oficina con mi bebé para que mi jefe lo checara. Y yo recuerdo que entró el doctor, yo saqué a mi bebé de su silla del carro y, y él empezó a hacer exámenes y pruebas. Y luego él empezó a sacar pruebas y cosas, utensilios de ópticas y de ojos que aunque yo trabajé por casi 3 años en esto, nunca yo he visto. Y yo recuerdo que mi hijo pequeño nunca se reaccionó. Y yo recuerdo que hasta se apagaron las luces y pusieron uno que tenía luces y flechas y estaba flechando así. Y nada, no reaccionó nada mi hijo Cristian. Y ellos volvieron a prender las luces y el doctor me dijo, pues lamento decirte, Katy, pero tu hijo está ciego. Y como no podía captar. Y yo le dije, no, 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 como ciego, ciego o como va a necesitar lentes, ¿cómo es esto? ¿De qué significa eso? Como a veces nosotros dicen, "Ay, estoy muriendo de hambre, pero nada más tenemos un antojo, no estamos muriendo de hambre. Y él dijo, no, ojalá que fue así. Él es ciego, al 100% ciego. Yo aún no captaba, y yo digo, ¿cómo? ¿Como que va a usar palito y hercaña y un perrito para ayudarla? ¿De qué? Y él dijo, sí, Katy, él no ve nada. Y yo recuerdo en este momento, yo quiso despertarme, quiso que alguien me hacía así, que me pescaba, hey, despiértate. Am, Porque fue un pesadilla, no fue mi plan. Y yo recuerdo ese dolor y ese temor por el futuro de mi hijo. am,
que yo sentía en ese momento. Y peor que tuvo que regresar a la casa y decir eso a mi esposo, que yo sabía que él estaba feliz, que él estaba con el gozo del Señor, él estaba llegando del ganar almas. Y yo sabía que me iba a preguntar lo que dijo, qué dijo tu jefe, qué dijo el doctor. Y yo sé cómo yo me sentía y yo no quiso hacer que él también se sentía así. Y fue un dolor que nunca y jamás experimentó en toda mi vida. Fue un dolor muy distinto. Am, y yo recuerdo diciendo a mi esposo lo que el doctor me dijo. Y oremos juntos. Y en ese tiempo mi esposo estaba pastoreando en Iowa y pusimos de rodillas enfrente de una sofa que alguien nos regaló. Ajá, y estábamos de rodillas con nuestro hijo ciego. Y él estaba orando y yo no podía orar en voz alta. Yo estaba con mucho, no estaba enojada con Dios, pero yo me sentía muy confundida o tal vez olvidado o no sé, yo sentía como, Dios, eso no fue mi plan. Como ya no ves, Dios, que dediquemos nuestro hijo a ti y ¿por qué lo hiciste ciego? Cómo él puede servirte ciego? ¿Cómo eso te va a traer gloria? ¿Quién lo va a cuidar? Cuando yo me muero, ¿qué va a pasar con él? Y yo recuerdo toda esa incertidumbre y esa ansiedad y ese dolor. Y después de orar, paremos y mi esposo me miró y me sonrió y me abrazó y me dijo, todo va a estar bien. Y como yo no quiso desanimarlo, yo no sentía que todo estaba bien o que todo iba a estar bien, pero yo no lo quiso desanimar. Y yo vi que él de verdad tenía paz y él estaba confiando en el Señor. Y yo digo, pues por lo menos uno de nosotros está confiando en el Señor. Yo no quiero um, ser como una cobija mojada a aplastar eso. Entonces yo nada más sonreí y dijo sí. Pero yo recuerdo muchas noches llorando, um, despertando, caminando en la casa, tratando de hacer un trato con Dios, como, mira, yo voy a hacer eso, si puedes hacer algo. Y luego fuimos, y cómo es Dios que nos contactó con la cita que él tenía fue con el mejor oculista o oftalmólogo, bueno, la que está más fuerte, más pesado, pero el doctor de ojos, um, el mejor de los Estados Unidos. Él estaba ya cerca al punto de retirar, de ya dejar de estar trabajando. Y yo sentía, no es que no confiaba en el Señor, y no es que es que ya vio que, y perdón, pero en mi mente humana, humanamente hablando, yo vi que yo no estaba contento con el plan que Dios tenía. Y yo pensé, pues va a haber otros recursos, tal vez Dios va a permitir que la ciencia está muy adelantado y no sé, tiene que haber algo que pueden hacer para cambiar eso, porque no estoy de acuerdo con Dios en eso. Y yo recuerdo rogando al doctor con lágrimas, ¿puedes sacar mis ojos y darle a mi hijo? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer? Y él como, yo creo que se molestó por tanto ruega. Y él me dijo, yo no puedo cambiar lo que Dios hizo. Y fue como un vaso de agua frío. Y yo sentía como, wow, entonces sí tengo que confiar en el Señor. Y es muy fácil decir, confía en el Señor cuando no es tu hijo o cuando no es tu bronca, no es tu problema, ¿verdad? Es muy fácil decir a alguien más, confía en el Señor. Pero en este momento yo estaba batallando a confiar
con los planes de Dios. Por 8 meses, mi hijo nunca se extendió sus manos como los bebés hacen cuando ellos quieren que te carga o que tú lo cargas a ellos. Um, Eso sería un bebé muy fuerte, ¿verdad? No, pero ellos quieren, ay, abrácenme. Ellos extienden sus brazos, ¿verdad? Él nunca hizo eso. Él nunca sonrió, nunca se rió. No experimentó esto con él. Pero cómo amábamos. Y yo recuerdo que él encantaba la música. Y el primer domingo, que era el domingo después que nos dijo que él era al 100% ciego, fuimos a la iglesia y recuerdo el temor que yo tuve a entregar mi bebé a las cunas, porque yo pensé, él no puede ver, no se puede defender, está pequeño. Y justamente después de entregarlo a las cunas, yo me iba a ir al piano a tocar. Entonces yo sentía como, si digo algo, se va a empezar un diluvio de lágrimas y no voy a poder parar. Y yo sé, me van a preguntar qué pasó, qué está pasando. Y yo no quise eso, entonces yo no dije nada, nada más entregó mi bebé. Y recuerdo diciendo, ay, por favor, cuídalo mucho. Y entremos al servicio y estaban los hermanos cantando Victoria en Cristo. Y yo estaba tocando, pero no sentía nada de Victoria. Y mi esposo era el pastor hispano por la Iglesia Bautista de Marion Avenue en ese tiempo. Entonces, era un servicio de la noche y estábamos con los americanos. Y yo recuerdo que Pastor Brown se paró y invitó a un evangelista que estaba visitando a pasar a cantar. No me recuerdo el nombre del evangelista y su esposa, pero ellos pasaron con su guitarra y empezaron a cantar una canción. Ni conozco cuál es la canción, pero lo que yo recuerdo era un canto del Bartimeo, el ciego. Y que el coro estaba diciendo algo como, Bartimeo estaba diciendo, no sé, pero lo que sé es que yo era ciego y ahora ve. Y yo recuerdo que la esposa de Pastor Brown se me acercó y me agarró de las manos y me dijo, ella sabía todo. Y ella dijo, no sé, pero siento que todo va a estar bien. Y parte de mí quiso escuchar eso. Y otra parte de mí estaba como preguntando, ¿cómo va a estar bien? ¿Cómo me puedes decir que todo va a estar bien? Eso no está bien. ¿Sí me entiendes? Sentí ese conflicto. Quiso confiar en la soberanía de Dios. Quiso a tener esa paz, pero mi carne, mi mente, mi falta de fe no me permitía. Pasó unos meses y mi hijo siempre le encantaba escuchar música. Y un día yo estaba pues muy bajo, muy, sentía, sentía yo una tristeza profundo. Y ya me dio cuenta que eso estaba convirtiendo a una amargura. Y esa amargura no solamente me iba a afectar a mí, me iba a afectar a mi esposo y mi hijo y los hermanos y hermanas de la iglesia. Y no podía, yo no quiso vivir, yo casi ni me reconocía a mí misma, no sentía ese gozo. Y yo recuerdo nada más orando al Señor diciendo, ayúdame, porque con esos sentimientos, lo que yo me siento, se me está ahogando mis emociones, se me está ahogando mi falta de fe, mi falta de confiar en ti. Y Dios trajo a mi mente como Él sostiene todo el universo. En inglés hay una medida que se llama un span. Eso es la medida desde el dedo gordo hasta el dedo chiquito. Eso se llama un span. Yo no sé cómo le llaman en español, pero sería esa medida. Así, para la cámara se ve. Y hermanas, yo recuerdo leyendo que en la palabra de Dios, que Dios puede medir todo el universo con nada más un de esas medidas de Él.
Y yo pensé, wow, Él sostiene todo el mundo en sus manos. Entonces, si yo puedo confiar al Señor con mi alma, que es eterno, yo puedo confiar en Él. Como leímos en Salmos 139, nada fue encubierto del Señor. Dios no estaba sorprendido, no se quedó en shock que Él permitió a mi hijo nacer ciego. Él no estaba, Él no es como yo. Él no es como yo que dice, ups, híjole, espero que nadie se da cuenta que se me olvidó tal cosa. No, dice que en 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y con ese versículo tuvo que decidir de tener contentamiento. Yo digo, jamás mi hijo va a ver nada en esta vida. No se ve nada. Él no conozca mi rostro, ni el rostro de su papá. Pero aquí dice, en versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Yo digo, wow, con eso, ¿qué más necesito? Él ha visto el Señor. Y que Dios no se equivoca y no hay accidentes con Dios. No fue encubierto cuando Dios lo estaba formando en mi vientre. Entonces, tuvo que decidir a descansar en la soberanía de Dios y confiar en Él. Yo sentía como un hipócrita porque cuántas veces yo he dicho a alguien más, confía en el Señor, entrega tu carga al Señor. Y luego yo estaba cargando y llevando la mía. En este tiempo Dios me dio esta canción. Lo voy a cantar esta canción ahora. Lo escribió en inglés y mi esposo lo tradució al español. Estoy prendiendo mi teléfono. No mi teléfono, mi piano. Ok, solo voy a cantar. Mi esposo lo tradució al español y la verdad casi me gusta más en español que en inglés. Ok, here we go. En cada circunstancia, en cada situación, Dios sabe lo que hace, siempre tiene una razón.
quereré tu adoración. En tus manos estás. No importa lo que pases, nuestro Padre entenderá. El que creyó los cielos siempre te sostendrá. En sus manos estás, su diestra te sostendrá. El que creó los cielos siempre sostendrá. En sus manos estás, su diestra te sostendrá. Esta canción a veces es un poco difícil cantar, pero le doy gracias a Dios por esa canción, porque en esta canción que Dios me dio, era como un bálsamo de medicina, una medicina a mi corazón, y en este podía yo empezar de verdad a confiar en el Señor por mi hijo. Y yo recuerdo que ya empecé yo a hacer planes. Ok, Dios, no eran mis planes, no era lo que yo imaginaba y yo no sé cómo se va a trabajar en eso, pero ya, ya tuvo mis planes, ya yo estaba pensando en qué podía hacer para hacer mi hijo que ni le daba cuenta que era ciego. Ya estaba yo listo a luchar, investigando, tratando muchos diferentes caminos, pero ya con la mentalidad de voy a aceptar lo que Dios ha decidido, porque es su plan y es lo que Él quiso. Y yo recuerdo cuando mi hijo tenía como 8 meses, ya después que Dios me dio esa canción, um, yo estábamos sentados en la mesa, mi hijo y yo le acaba de dar a comer y iba a jugar con él. Y siempre cuando jugaba con él, yo tenía un juguete para él. Y él, como dijo antes, él nunca se extendió sus manos para alcanzar algo o nunca se estrechó sus manos para que nosotros cargábamos. Entonces, siempre tuvo que poner el juguete en su mano. Y así él lo chupaba o hacía lo que los bebés hacen. Y yo recuerdo que en este día yo agarré un juguete y él empezó a extender sus manos hacia el juguete. Y yo como él nunca ha hecho eso antes, yo no podía creer lo que estaba pasando. Perdón, estoy tratando de luchar para que pueda hablar claro. Y ya yo era mala porque ya no le dio el juguete, yo no podía creer. Entonces yo estaba poniendo el juguete por acá, nada más mirando que él estaba tratando de alcanzar el juguete. Donde yo lo puso, él extendió sus manos. No se preocupen, hermanas, no estoy tan mala. Sí le dio el juguete, ok, por fin, el fin de cuentas, él recibió el juguete. Pero yo recuerdo llamando a mi esposo diciendo, no me vas a creer, pero eso lo pasó, que Cristian puede ver. Y yo recuerdo que él me dijo, yo sabía que Dios iba a hacer algo. Hermanas, me pongo a pensar, porque Pastor Fernández siempre dice que en la prueba, una de dos cosas, vas a amargar o vas a endulzar. Yo empecé a amargar, pero Dios me ayudó y decidió agarrar de él. Pero me pongo a pensar, tal vez Dios tenía ese milagro preparado por nosotros, por nuestras vidas, pero tal vez Él estaba nada más esperando que mi corazón terca sometía a su voluntad. Y hermanas, mira, hay que dejar de luchar y permanecer
en el Señor y descansar en su soberanía. Dice la palabra de Dios, déjeme agarrar mi Biblia, dice la palabra de Dios en Salmos 46, un versículo muy conocido, Salmos 46, versículo 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sabes qué? Él es Dios. Él puede hacer lo que quiere. Si yo me gusta o no. No siempre estoy de acuerdo con Él, pero yo sé que Él tiene la razón. Y hermanas, hay que reconocer también que todo pertenece a Dios. Mi esposo, mis hijos, mi salud, mi casa, la comida que disfruto, todo pertenece a Él. Nada puedo llevar conmigo cuando me muero. Nada es mío, nada es nuestro. Hermana, somos nada más sirvientes del Señor, administrando lo que Él nos permite administrar. Ahora, hay veces cuando Dios nos da algo, olvidamos, somos rápidos de olvidar, ¿verdad? Y por todo ese de lo que sucedió con mi hijo me dolió, porque sabes que aunque Dios le dio vista, aún movió sus ojos, aún mueven sus ojos. Y fue algo que yo pensé, pues si yo no hablo de eso, tal vez no existe. Porque aún gente me preguntaba cosas. Ay, ¿por qué se mueven sus ojos? Ay, él está mirando a todas las cosas. Y yo recuerdo que yo pensé, ay, pero tengo que darles la beneficio de la duda, que no quisieron ser groseros, pero tal vez a veces digamos cosas cuando no sabemos qué decir. Y yo recuerdo que tenía ese conflicto hasta que yo le mandé a la escuela. Y hermanas, yo estaba olvidando que yo podía mandarle a una escuela cristiana, pero una escuela normal, no una escuela para ciegos. Y un día él llegó al carro, él tenía 5 o 6 años, y estábamos manejando a la casa, y él estaba mirando por la ventana y me dijo, yo no sé por qué mueven mis ojos. Y era como otra vez, yo sentía todo ese dolor y esa preocupación. Y en este momento el Santo Espíritu me hizo reconocer que yo hice una maldad a mi hijo a no desde el principio contarle lo que ha sucedido. Entonces yo le dije, ¿quieres saber? Le voy a contar. Y fue como algo que ya no me dolió porque lo entregó al Señor. Y yo le dije, mira, cuando tú naciste, tú eres ciego. El doctor nos dijo que él no podía hacer nada, que tú ibas a ser ciego toda tu vida, pero que Dios te dio un milagro y tienes vista, puedes ver. Y sabes qué, hay que dar gracias a Dios por la vista que tienes, porque si lo ves, si él lee así, muy cerca, lee cerca. um, pero sabes qué, cuando empezamos a quejar de eso, estamos olvidando tanta gracia que Dios has dado, que Dios nos dio, ¿verdad? Que Él puede ver. Y yo recuerdo que yo le dije, mira, hijo, tus ojos no mueven, bailan. Y él muy emocionado, o sí, son buenos para bailar. Y yo digo, ay, cálmate, somos bautistas, independientes, fundamentales, no bailan muy bien, ¿eh? Um, pero, ay, y yo le conté, yo le dije, mira, vas a enfrentar con dos tipos de personas. Vas a enfrentar con gente que te preguntan cosas sobre tus ojos porque tienen curiosidad y quieren saber. Y vas a enfrentar con gente que son malos y están nada más buscando una manera de hacerte sentir mal. Pero sabes que quiero que das la misma respuesta a los dos. Quiero que les dicen, ¿sabes qué? Yo nací ciego. No hubo esperanza que yo iba a poder ver, pero Dios me dio la vista y soy un milagro. Y la verdad es algo que me quedo tan feliz y tan agradecido con Dios. Y a veces tengo que volver y pedir y arreglar cuentas con Dios
por empezar a quejar, ¿verdad? Hermanas, él no pertenece a mí. Mi hijo pertenece a Dios. Tu hijo, tu hija pertenece al Señor. Tu esposo pertenece al Señor. Tu matrimonio no es tuyo, es del Señor. Tus amistades pertenecen al Señor. Hermana, todo que yo tengo, que yo puedo decir, es mío. No es mío. Cuando me muere o como cuando me cuelguen los tenis, voy a salir de este mundo solita, con las manos vacías. ¿Sí me entienden? No voy a llevar nada, ni siquiera una pluma conmigo. Entonces hay que reconocer eso. Y hay que, aun cuando estamos en desacuerdo con Dios, hay que pedirle a Dios, Dios, perdón por mi falta de fe, ayúdame a aceptar tu voluntad. No podemos luchar contra de Dios. No podemos estar en lucha contra de Dios. Ahora mi hijo tiene 13 años. Él anda en bici, anda corriendo, anda jugando deportes y todo por la gracia de Dios. Y hermanas, hay que reconocer. Hay veces puedes decir, pues tú estás bien porque Dios te dio un milagro. Sí me dio un milagro, gracias a Dios. Pero ¿has pensado que tal vez el milagro en sí misma es que Dios te dijo que no? O que Dios dijo, bástate de mi gracia. ¿Sabes qué? Hay que emocionar cuando estamos en nuestras debilidades. ¿Sabes por qué? Porque ese es cuando podemos ver Dios obra. Eso es cuando podemos reconocer, ¿sabes qué? No hubo nada que yo podía hacer. No podía hacer nada. Solamente era Dios que podía hacer algo. Entonces, hermanas, hay que dejar esas cargas, hay que dejar esa tristeza, hay que dejar esa lucha con el Señor y confiar en el Señor y reconocer que estamos en sus manos. Gracias por estar conmigo, gracias por aguantar mi español y mi acento. Voy a poner en los comentarios un link a la canción porque está grabado para que si no pueden escuchar muy bien por el audio aquí, lo puedes escuchar nada más la canción. Ahora ya saben ustedes la historia a través de esta canción en sus manos. Los amo en el Señor. Espero que eso ha sido de bendición para ustedes. Dios les bendiga. Adiós, hermanas.